Xie Han Mo, el mayor interés en la vida de Fan Yuan. Es cierto que en la novela no se nos dice mucho de que sí, ella fue el mayor interés de Fan Yuan, pero se nos deja entrever ciertas cosas. Desde un inicio, ¿cómo se conocen estos dos personajes pertenecientes a la novela ligera de Reverend Insanity? Recordemos que para el año 200 aproximadamente, Fan Yuan estaba vagando por el mundo y había ido a parar al continente este. El continente este es muy conocido porque es un lugar donde tú vas a encontrar pues tesoros y es muy probable que puedas encontrar alguna herencia que te beneficie a la hora de cultivarte. Y es ahí donde él termina adquiriendo una técnica que le permite extraer cierto material que era muy cotizado por la mayoría de personas, pero era muy peligroso de manejar. Era un líquido que se nos describe que es como el petróleo. Un maestro le heredó las técnicas, pero no le dijo que había un inconveniente con estas técnicas. ¿Cuál era el inconveniente, Cristian? Te estarás preguntando. Pues es muy simple, como este material era muy corrosivo, tú cuando practicabas la técnica de extracción, esa corrosión afectaba al maestro Wu y con el tiempo le iba a causar la muerte. Es así que Fan Yuan, cuando encaró a la persona que le había dado esta técnica, se reveló que había toda una conspiración, un plan para que Fan Yuan, a cambio de que acepte la cura, se volviera su sucesor y se casara con su hija. Pero Fan Yuan no quería eso, ya había vivido 200 años y había pasado por un sinfín de cosas. Es así que él decidió alejarse de ese lugar y ir a buscar más de este líquido precioso para venderlo y obtener una cura en el mercado. Pero mientras buscaba este líquido precioso y estaba extrayéndolo y todo, ocurrió una catástrofe, una calamidad. Fue víctima de una corriente marina subterránea, la cual con gran fuerza lo atrapó. Mientras estaba atrapado y ya literalmente para ese momento Fan Yuan ya se había resignado pues a que ahí acababa toda su vida en este nuevo mundo. Pero justo estaba pasando Xie Hanmo junto con su séquito de seguidores, y ella al verlo quiso ayudarlo. Las personas a su alrededor le dijeron que no debería porque es un ser humano y ellos han estado cazándolos y hostigándolos constantemente. Aún así, ella sabía que quería ayudarlo y había visto en Fan Yuan como un maestro Wu solitario y que no pertenecía a ninguna otra secta u organización, sino por qué se hubiera aventurado a recolectar este líquido tan peligroso y justo en esta zona tan peligrosa. Es así que decide salvarlo. Fan Yuan luego se termina enterando de que ella vendría a ser una santa. ¿Y por qué es una santa? Porque sus escamas eran blancas. En los tritones hay una especie de clasismo en cuanto al color de tus escamas. Si es blanco, eres considerado una santa prácticamente. Eres parte de su religión. Si es rojo y azul, entonces puedes pertenecer a cualquier facción adyacente ahí. Pero si naces con escamas negras, inmediatamente son los mismos padres los que acaban o cesan con la vida de esa criatura que ha nacido con ese color. Así que es por eso que en los tritones nunca vas a ver alguno que tenga escamas de ese color, ya que es de muy mal augurio para ellos. Luego de que Fan Yuan se enterara de que ella era una santa, también se había enterado que debido a que lo salvaron, se terminaron exponiendo y ahora tenían que ser mucho más cuidadosos porque como es la santa, y ya lo dije, ella estaba tratando de buscar pruebas sobre la corrupción de algunos otros líderes de otras facciones. Luego de eso, pues se nos da un salto en el tiempo y más adelante ella aparece confrontando a una persona en una, se podría decir, un equivalente a un casino de nuestro mundo, que allá vendría a ser un garito de juego. En ese garito de juegos se estaba pues llevando a cabo malversación de fondos y se estaba metiendo más dinero del que en verdad estaba recaudando. Y ahí tú te estarás preguntando entonces de dónde sale ese dinero. Pues de la corrupción de la facción que estaba investigando la Santa. Luego de que ocurrieran todos esos eventos, pues Fan Yuan, como había sido en algún momento el líder de una organización que manejaba juegos de azar, él sabía cómo se manejaba todo esto y él decidió apostar para devolverle el favor a la santa. Aún así, estaba a punto de ganar, pero el líder de ese casino era un maestro de rango 4 y haciendo un movimiento muy sucio, terminó arrinconando a Fan Yuan y para ese entonces ya estaban apostando con la vida de cada uno.
por lo que si no hubiera sido por la intervención de la santa, ahí también hubieran acabado con la existencia de Fan Yuan. Fan Yuan nuevamente salvado por Xie Han. Damos otro salto en el tiempo y ahora se nos muestra que Xie Han está yéndose con todo su séquito y ellos están molestos porque debido a que salvaron a Fan Yuan, terminaron en cierta medida dándole la razón al líder del garito y ya no podían investigar más sobre lo que estaba haciendo su organización ahí y pedirle los papeles que justifiquen los ingresos que estaban teniendo porque se veía, se podría decir por vista externa o en una vista global, ya no aparentaba que era justificado, sino que parecía como un rencor en base a que habían intimidado al humano, o sea, a Fan Yuan. Luego de que se están yendo, aparece el inspector. El inspector de los tritones es como su especie de policía, como su jefe de policía, podríamos decirlo, que había llegado bajo la excusa de que había rumores de que la santa estaba teniendo una aventura con Fan Yuan, cuando todos sabíamos que no era así. Ahora le estaban buscando los tres pies al gato para encontrar una excusa, un pretexto para sacar a la santa de la ecuación, porque literalmente ella sabe que hay corrupción y quiere acabar con esa corrupción. Ya, luego de que ocurriera este evento y el inspector dijera, ¿sabes qué? Si en verdad no tienes nada con Fan Yuan, entonces me lo voy a llevar para interrogarlo a él. Pero la santa sabía que si se llevaba a Fan Yuan es muy probable que acabaran con su vida ahí mismo, pero de una forma muy horrible. Y es así que la santa dice que no va a permitir que se lo lleven. El inspector estaba contento. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Porque si la santa permitía que se lo lleven, entonces el inspector podría declarar de que la santa se había vuelto insensible y que no tenía ninguna consideración por ninguna vida o ninguna existencia viva. Y bajo esa excusa podrían quitarla del cargo. Y pero si ahora que ella pues impidió que se lo llevasen, también el inspector podría llegar a decir, y se nos dice más adelante, que la santa en verdad no está diciendo directamente que está relacionada con el humano, pero sí está dejando entrever que tiene algún tipo de relación afectiva con él. Fan Yuan obviamente se queda perplejo porque ya le han salvado la vida 3 veces. También Fan Yuan se pasa para ese entonces. Lo mejor que hubiera hecho a mi parecer era simplemente irse, pero bueno. Fan Yuan está decidido a que le tiene que devolver el favor de alguna forma. Luego de eso, bajo la excusa de que la santa está teniendo algo con Fan Yuan, deciden que tienen que elegir a una nueva santa, pero aún así ella puede participar. Dentro de todo ese concurso hay como 6 pruebas, de las cuales 4 las han malversado pero a más no poder y no se nos dice cómo, pero lo lograron pasar. Una de ellas vendría a ser la de un fuego que empieza a quemar causando arrepentimiento en las decisiones de las personas. Y Fan Yuan se termina ofreciendo para pasar por ese fuego, por esa prueba. Y se nos deja ver que debido a que él no solamente ha vivido una vida común que vendría a ser de un ser humano 100 años, sino ya va como 200 años, más su vida en la Tierra, tuvo la fuerza suficiente para poder cruzarlo por completo, dejando atónitos y anonadados a todos los tritones, porque un simple humano pasó una prueba que es casi imposible para algún tritón común y corriente. Luego de que ocurriera todo eso, viene la prueba de canto, porque son tritones, pero también son sirenas, así que hay pruebas de canto. Durante esta prueba de canto ocurre algo muy curioso, y es que la contrincante que había llegado a la final junto con Xie Han le roba todas sus canciones, y el líder de la facción corrupta estaba feliz, estaba regodeándose, diciendo, ¡ja! Es imposible ahora que cante alguna canción porque ya todas sus canciones han sido cantadas. Y si ella llega a cantar esas canciones, será descalificada por utilizar la misma canción que utilizó la concursante anterior. Ante esto, Fan Yuan, utilizando su ingenio y su mente, pues logra darle las canciones que había traído de la Tierra, de su mundo original. Y bajo esas canciones todo el mundo se rinde y todo el mundo empieza pues a llorar de tristeza, otros de alegría, debido a la letra que éste estaba transmitiendo. Y el líder de la facción corrupta, luego de ver de que Fan Yuan no era un simple humano común y corriente, sino que era una persona versada en esto de los gu musicales y gu del camino del sonido, pues se empieza a preocupar y es ahí donde decide enviarle un mensaje secreto, una transmisión secreta a Fan Yuan y empezar a cortejarlo con
algunos beneficios, ¿no? Diciéndole te voy a dar más dinero, vas a obtener a cualquier chica que tú desees, todo lo que tú me pidas te lo daré, estoy seguro que te voy a poder recompensar de una manera que nunca te lo has imaginado. Pero Fan Yuan, ni corto ni perezoso, le respondió con uno de los mejores monólogos que he leído sinceramente en toda la novela. De toda la novela es cierto que Fan Yuan nos reafirma con algunas ideas, utiliza los cuentos de Renzo, utiliza algunas analogías simples para que uno pueda comprenderlo correctamente de acuerdo al contexto que lo está aplicando, pero es en el capítulo 1666, un poco más adelante creo, en el 1667, donde responde a todas las preguntas que le hizo este sujeto, este líder corrupto que le había dicho que tú solamente eres un joven que no sabe nada, que no sabes qué es lo que te conviene, que te estás arrimando un árbol que no vale nada, porque así como yo soy corrupto, pues la otra facción a la cual ella pertenece también son corruptos. Tú no sabes del mundo, este es un juego de política, no se trata de que tú estés haciendo el bien. Y luego de todas esas preguntas que le habían hecho a Fan Yuan y esas declaraciones que le hizo este personaje, Fan Yuan le responde con el mejor monólogo posible, el cual me gustaría describirlo, pero creo que se quedaría corto darle un simple resumen. Pero en palabras cortas y concisas, le responde que él no se deja llevar por las cosas del mundo, porque ya ha vivido demasiado y está cansado sinceramente. Él solo quiere disfrutar del viaje y no la ayuda. Y aquí es donde les digo que no hay algo en la novela que nos diga que él en verdad siente algo por ella. Porque cuando este mismo sujeto le pregunta, ¿acaso tú sientes algo por Xie Han y por eso la ayudas? Y Fan Yuan le dice, no, la verdad es que no siento nada por ella, solamente la ayudo porque quiero ayudarla y porque puedo hacerlo. Y con eso lo destruye por completo, porque el otro sujeto después de eso y después de todas las demás palabras que le dijo Fan Yuan, se queda anonadado, se queda asombrado, porque se da cuenta que es imposible que pueda corromper a alguien como él, porque su forma de pensar, su forma de razonar está mucho más allá de lo normal. La gran mayoría de personas se dejaría llevar por lo efímero, por lo banal, por lo que te cause una sensación de placer muy rápidamente y lo puedas justificar con algún accionar bueno. Pero Fan Yuan está muy lejos de eso y con el monólogo que le lanzó, pues lo destruyó por completo. Y hasta ahí es donde se nos muestra esta pequeña interacción. De ahí, en la novela ligera, en los 2300 y tantos capítulos, nunca más se nos volvió a decir algo más sobre este personaje. Ni siquiera se nos dijo que si está por ahí en algún lugar del mundo, no, simplemente hasta aquí acaba su intervención, pero sabemos que repercutió profundamente en Fan Yuan porque este, cuando vio a una Tritón que tenía un rostro familiar al de ella, Fan Yuan solamente se quedó congelado mirándola y pronunciando el nombre de este ser. Así que, ¿qué otras historias habrá vivido con este personaje que no se nos digan? ¿Quién sabe? De repente vivió un destino trágico junto a ella y ella terminó pereciendo. No lo sé. Espero que te haya gustado esta breve historia sobre todo lo que hay sobre Xie Hanmo en la novela de Reverend Insanity. Sin nada más que decirles, cuídense mucho, mantengan su distancia porque hay algunas enfermedades que están rebrotando fuerte. Y nada, chao.